Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que sabemos que va a ser muy ganador. Vamos a estar conversando de todo el tema de economía circular. Quiero darle la bienvenida a Eslendi Díaz, quien es la líder de los procesos de economía circular para el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y quiero darle la bienvenida a Sandra Sierra, quien es nuestra directora ejecutiva en la Corporación Penalco Solidario Colombia. Gracias a todos por la puntualidad, por estar acá. Tioso, 50 personas y sabemos que este número va a seguir creciendo en el transcurso de la conversación. Entonces, agradecerles a todos por este espacio, por el tiempo. Queremos que aprovechen mucho esta conversación. Vamos a estar conversando con Slendy y con Sandra más o menos hasta las 11:45 y de ahí en adelante vamos a abrir espacios para preguntas. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat a medida que vamos adelantando la conversación y al final las vamos a retomar en caso de que tengan dudas puntuales. ¿Listo? Nada, Sandra, Slendy, bienvenidas y arranquemos con esta conversación que yo sé que va a ser muy ganadora. Bueno, Leslie, bienvenida. Qué rico tenerte en Ideas y un café para conversar de este tema que es la economía circular y que es un tema súper potente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra, por esta invitación y al equipo de FENALCO. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hoy Hoy vamos día a el hablar de medio economía. ambiente, ¿no? Así es. Día Mundial Hoy del Medio día del medio ambiente, sí. Lo iba a decir, te me adelantaste súper bien. Hoy es un día muy importante y bueno, precisamente este tema de economía circular hace eco con la conmemoración. Vamos a hablar de economía circular, un tema que sabes que va teniendo cada vez más fuerza, que desde el ministerio hay mucho interés en avanzar. Y te propongo una metodología. A nosotros nos llegaron muchas preguntas, como te estaba diciendo al inicio, por las redes sociales, hay muchas inquietudes. Vamos a tratar de irlas abordando poco a poco. Las he tratado de agrupar para que sea mucho más fácil y dinámica, digamos que este proceso y abordarlas. Y los últimos 15 minutos, pues tendremos ya como la interacción con las personas. Entonces comencemos, yo te decía ahorita que comencemos de lo macro y vamos llegando, digamos, a preguntas un poco más específicas. Hoy hablamos de economía circular. El público que hoy nos acompaña son empresarios, personas que están interesadas, que les gusta este tema. Pero empecemos con una definición de cómo interpreta, se entiende la economía circular y paso seguido, qué diferencia tiene con otro término que también escuchamos y es circularidad. Entonces, bienvenida, Slendy. Dame un minuto, no puedes apagar el micrófono, ya nos van a ayudar, ya te van a ayudar para el equipo de Ya, la corporación. Eso, súper. ya, sí, no lo podía. Mira, economía circular es un concepto que me encanta porque es un concepto concreto. Antes como que se hablaba de medio ambiente, sostenibilidad y la gente veía eso como algo de soñadores, de gente que no tiene una visión concreta de cómo se pueden conjugar el uso de los recursos naturales con las actividades productivas. Entonces, la economía circular me encanta porque precisamente es una visión concreta de cómo se hace economía, cómo se hace empresa, cómo se generan ingresos, se generan empleos, pero haciendo lo suficiente los recursos naturales. Entonces, ¿cómo logra uno, así como en la casa cuando uno tiene una crisis económica que le toca hacer más con menos, apretémonos el cinturón? El planeta nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo, apretémonos el cinturón porque estamos en sobregiro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a seguir usted satisfaciendo sus necesidades de estudio, de educación, de trabajo, pero tenemos muchas ineficiencias, me incluyo, o sea, todos, tanto los productores como los consumidores, como los territorios, todos porque el triunfo es colectivo o también las consecuencias negativas nos afectan a todos. Entonces ahí nosotros tenemos precisamente como reto hacer uso de la economía circular, que en términos generales, ¿qué es? Es un modelo económico a través del cual yo veo
todo como recurso, todo es recurso, el aire, el agua, la energía, todo lo que entra a mi empresa, analicen esto, empresarios, entra como material y sale como residuo. ¿Qué estoy haciendo? Pues una pérdida de valor. En una obra, entra como material, sale como chatarra. Entra como material, sale como residuo, pero entró a su máximo valor, salió a su mínimo valor y encima de todo me cuesta la gestión de los residuos o me cuesta la tasa de alcantarillado o el tratamiento de las aguas. Entonces la economía circular nos dice, venga, espérese, ¿y qué tal si reduce las entradas? ¿Y qué tal que lo que usted tiene ahí lo pueda recircular? ¿Qué tal si usted empieza a mirar que todas las materias no tienen que ser vírgenes, puede usar otras materias primas secundarias? Mire que en ningún momento estamos diciendo que no genere empleo. Son empresarios. Hay materiales que usted produce que nunca llegan al cliente final porque produjo más de lo que el mercado necesita. Entonces, ese es el llamado a esa eficiencia. Y el término circularidad, pues se usa precisamente asociado a las estrategias de economía circular, pero es lo mismo, o sea, la raíz es el concepto de economía circular como una economía en la que todo se trabaja en ciclo cerrado y con las máximas eficiencias posibles. Ok. Sé que existe una estrategia nacional de economía circular en nuestro país, ¿cierto? ¿Qué avances sientes que se han tenido al respecto? Mira, hay muchos avances y es motivo de orgullo para nosotros como país. Primero, ser el primer país latinoamericano en tener estrategia de economía circular. Ser el primer país que tiene implementado un sistema de información en economía circular. Tenemos reportes nacionales de economía circular. Eso no lo tienen casi nadie. El año pasado lideré el ejercicio de evaluación del desempeño de la hoja de ruta. Casi nadie hace evaluaciones intermedias. Lanzan y ¿cómo va? Pues yo creo que bien. No, nosotros sí tenemos cómo saber cómo vamos basados en cifras oficiales. Entonces hemos logrado un montón de cosas. Primero, fortalecer O- todo. antes de eso, me pregunta por acá que si puedes explicar un poquito cuál es la estrategia nacional para que podamos conectar con esos Claro. logros que tú me estás mencionando. Gracias. Sí, sí, importante aclaración, claro. Porque todo el mundo no, mira, tenemos una estrategia nacional que se basó en un diagnóstico nacional de circularidad. Entonces, ese diagnóstico nos está diciendo, señores colombianos, en su país, si usted quiere hacer economía circular, tiene que definir unas prioridades. ¿En dónde están las mayores brechas? Entonces, ¿cuáles son? De resultado de ese análisis salieron los flujos. Flujo del agua. Somos un país rico en agua, pero somos ineficientes en el uso del agua. Flujo de energía. Tenemos una matriz energética limpia, pero tenemos que ser más eficientes. De energía, en la industria hay muchas pérdidas, muchas ineficiencias. Listo. Flujo de biomasa. Somos un país agrícola que tenemos un montón de biomasa residual que no se aprovecha efectivamente y a partir de la cual se pueden generar también más ingresos y oportunidades. Tenemos un país donde la construcción dinamiza la economía. Entonces, el flujo de materiales de construcción, porque la construcción genera empleos, dinamiza sector financiero, sector inmobiliario, pero es un gran consumidor de recursos, un gran generador de residuos. Entonces, hay que hacerle economía circular a ese flujo. Tenemos el flujo de, perdón, materiales industriales y productos de consumo masivo. Tenemos una industria y tenemos unos mecanismos de responsabilidad extendida al productor. Haga eso mismo, más circular. Y el último flujo es el de envases y empaques. En 2019 se lanzó la estrategia y hay muchos retos en torno a los envases y empaques, no solo al plástico. Entonces, ahí están los 6 flujos. ¿Y qué tiene la estrategia en resumen? 3 niveles de implementación, micro, meso, macro, para que la economía circular esté transversal a todos los estratos, a todos los niveles educativos, a todos los grupos poblacionales y el Estado se mete también en la foto. ¿Cierto? Gobierno nacional, gobierno departamental, pero también está el ciudadano de a pie. Entonces ahí estamos todos reflejados porque la economía circular no es ajena a nadie, todos podemos hacerlo. Y tiene unos mecanismos de implementación. Entonces, bueno, en eso consiste la estrategia. Entonces, se hizo la evaluación y ¿qué se encontró? Ah, bueno, mire, el flujo de energía, buen desempeño, el flujo de materiales industriales, buen desempeño, envases y empaques que necesitaba fortalecimiento, lo logró, se actualizó el marco regulatorio, listo. Pero entonces todo es maravilloso, no necesitamos, ya tenemos hecha la tarea. No, en el flujo de agua no estamos logrando el incremento a la velocidad que queremos en productividad hídrica, en biomasa
también, y necesitamos mejorar la capacidad de gestionar y entender la información, que logremos ser más abiertos en entender los, la cantidad de biomasa que efectivamente se recupera en el país. Entonces, en estos flujos y también en las emisiones. La economía circular tiene, nuestra estrategia de economía circular también contribuye al cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces, no estamos disminuyéndolas a la tasa que se requiere para cumplir con el acuerdo. O sea, a pesar de que hemos mejorado, todavía nos falta. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, pues eso nos cuenta, esos fueron los hallazgos del diagnóstico, básicamente. Ok, dentro de esa estrategia me estabas mencionando ahorita unos logros y los avances, es decir, cómo desde el lanzamiento de esa estrategia se ha visualizado que nuestro país avanza con cifras concretas que sí estamos trabajando el tema de economía circular. El desempeño general de la estrategia a 2024 mostró un cumplimiento del 72% de las metas, pero todavía hay Okay. algunas metas a 2030 por cumplir, como por ejemplo el Acuerdo de París. Entonces, es una muy buena señal, es una señal, o sea, está diciendo primero una estrategia es de cumplimiento voluntario. Si yo te propongo algo que no es obligatorio y no hemos cumplido el plazo y vamos en el 72, significa que a la gente este tema verdaderamente le interesa. Destaco el compromiso también de las empresas. Esta es una estrategia que va muy de la mano de los sectores productivos. Han respondido y se han puesto la camiseta también. Entonces, pues, es un logro muy grande de muchos, pero es importante. ¿Qué otras cosas se han alcanzado? Eh, Tenemos el Laboratorio de Economía Circular del SENA, que me parece importante logro, porque pues si tenemos una gran empresa, tienen el departamento de innovación y todo esto, pero todas las empresas no tienen el músculo económico. Entonces, ¿qué hace entonces el chiquito, el que es una MIPYME, no tiene cómo innovar? No, pues lo puede hacer, puede acudir al laboratorio del SENA de economía circular y ellos apoyan. Entonces, son como ese brazo de I+D+I para las MIPYME, para los emprendimientos y tienen patentes, se han hecho. Entonces, nos ayuda a cerrar esas brechas. Que yo no sea una gran empresa no significa que no tenga que hacer innovación y encima de todo no tengo que contratar a alguien ya porque empezando pues los gastos fijos pegan, entonces se puede uno apalancar. Entonces ese otro logro importante. El sistema de información es un logro muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? Que varias empresas adoptaron también estrategias de economía circular, que no se quedó solo a escala nacional, que hay mesas regionales. Entonces, tenemos mesas regionales a través de las cuales son el brazo de la estrategia en los territorios, se acompañan, van de la mano de las cámaras de comercio. Hay más Okay. fortalecimiento, ha mejorado el entendimiento del concepto. Antes la gente pensaba que era reciclaje y que era gestión solo de residuos. Ya la gente sabe que eso va más allá, la innovación. Entonces, esto es importante. Ya para cerrar, el año pasado hicimos el Festival Latinoamericano de Economía Circular y tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con otros países de Latinoamérica. Éramos 11 países y pues motivo de orgullo es que Colombia sigue siendo líder y referente en la región. Entonces esto también es Okay. importante. Cuando tú hablas ahorita del SENA, ¿estabas hablando de temas de conocimiento para ayudarle a las empresas? ¿O de qué forma también? Una de las cosas que más nos preguntan a nosotros, pues nosotros trabajamos estos temas con el sector empresarial, es líneas de financiamiento. Es decir, algunas organizaciones buscan oportunidades para poder hacer cambios, para poder transformar ciertas cosas. ¿Qué alternativas tiene el gobierno frente a este tema para el sector empresarial? Mira, este es un tema muy importante y que son los instrumentos financieros. Desde el gobierno hay unas líneas. Primero está Bancoldex. Bancoldex tiene unas líneas de financiación que tienen precisamente aplicabilidad en economía circular. ¿Qué beneficios tienen esas líneas? Primero, que tienen periodos de gracia más largos, periodos de financiación más largos porque los retornos de inversión en emprendimientos circulares son más largos. Entonces, se entiende que financiar economía circular es diferente.
También están los programas que se ofrecen desde Impulsa. Impulsa tiene unos programas de fortalecimiento, de aceleración para emprendimientos en economía circular. Está el programa ECOS 2.0, está el programa Megain, que son para economía circular. Hay otro, no es específico de economía circular, se emprende, Ok. pero, pero resulta que también sirve para emprendimientos en economía circular. Entonces, este también sirve. Otra cosa interesante y otro logro colombiano. La banca, pues tenemos la taxonomía verde en Colombia, pero Sí. la banca de manera voluntaria implementó portafolios específicos de financiación para la economía circular y cada vez más bancos se suman. Entonces, esto que es otra muestra de que el tema sí se entendió en Colombia y se acogió con beneplácito, entonces hay esas herramientas, pero también hay unos incentivos tributarios que aplican para empresas que Ujú. hacen economía circular y a veces la gente no sabe que existen los incentivos. Podemos hablar de ellos. Sí, señora. Hay, por ejemplo, pues eso sí ya está en el estatuto tributario, pero si hago inversiones en tecnologías que mejoran la calidad ambiental, ahí está la economía circular, hay exención en los aranceles, deducciones en impuesto de renta, beneficios para la depreciación acumulada de los activos, hay también exención en el IVA para la importación de la maquinaria. Hay un montón de beneficios que hace la gente no sabe que están. Hay beneficios para la reconversión tecnológica porque también a veces necesitamos ya actualizarnos en tecnología para ser más productivos y más eficientes. Y también hay para las energías renovables. Y desde la economía circular, a veces generamos fuentes de energía renovable no convencionales que también son sujetas a incentivos tributarios. Entonces, ahí hay como estas alternativas. No han vuelto a hacer subasta de bonos verdes, pero hubo la última subasta de bonos verdes y hubo beneficiarios de economía circular de estos bonos verdes. Entonces, ahí pues tenemos varias herramientas. Economía circular también promueve la regeneración de los ecosistemas. Hay otro incentivo que es pago por servicios ambientales. Entonces, miren que hay cositas, sino que a veces la gente no sabe todo lo que hay disponible. Digamos que una de las preguntas que más nos hicieron dentro de en las redes sociales es cómo llegar, es decir, qué tanto el sector empresarial sí tiene ese concepto de economía circular pasando más allá de reciclar. Es decir, cómo logramos, qué tan permeable está el sector empresarial, cómo logramos acompañar al sector empresarial para que vaya incorporando cada vez más este modelo. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los sectores que tú has visto con una mayor receptividad de la implementación de este modelo económico? Bueno, espérate. Una son los sectores, ¿no? Así es. Y me repites la otra, por favor? Que desde la percepción que ustedes tienen, ¿cómo lo ha tomado el sector empresarial? ¿Qué tanto sí está Ah, incorporado? el entendimiento, la Exactamente, Laura. qué tanto lo han entendido y cómo visualizan ellos la economía circular superando el tema que no es solo reciclar, es decir, cómo dar ese salto cuántico con el sector empresarial. Miren, hay de todo hay en la viña del Señor. Y la economía circular no se salva. Entonces te vas a encontrar empresas súper adelantadas, que uno dice, wow, esto está en Colombia, wow. Y hay otros que también hacen greenwashing, ¿no? Se Ok, ponen, publicitan como, muchas somos los chachos, pero a uno y mira y no. Entonces es importante el fortalecimiento de capacidades para que ok. tengamos claro qué sí es economía circular y qué no. Me ¿Qué devuelvo no otra es? vez. Entonces ya te digo que no es. Entonces me devuelvo al SENA. El SENA tiene un curso gratis, gratis, economía circular en contextos productivos. Ya han pasado miles. Ese curso es básico, pero es bueno. Entonces, ahí lo pueden tomar y ahí tienen el panorama general que es economía circular. Y hay varios. No, todos ya no están disponibles, pero he creado cursos. Sí, bueno. Entonces, primero, aprender, ¿no?
para que uno esté hablando de un concepto, porque es que la gente quiere aplicar el concepto, pero ni siquiera lo ha leído. O no lo lea, pero contrátese a un experto de verdad. Un experto de verdad que le diga y le agregue valor real para que no crean que economía circular es tener el punto ecológico en la entrada de la empresa. Eso no es economía circular, ese es el mínimo necesario. Ahí usted solo está cumpliendo el código de colores que le pide la ley. Eso no es economía circular, es el 1% de la economía circular. Entonces ahí, digamos, primero entendimiento. ¿Quiénes lo han entendido y lo están haciendo bien? eh, hay empresas, hay una corporación que es el CIAT, que precisamente la entendieron divinamente y hacen ciencia y hacen acompañamiento y tienen rigor técnico y han trabajado de la mano con el sector agrícola. Entonces, ¿Sí? sí se están haciendo las cosas con rigor, ¿cierto? Porque entonces digamos, en el agro se encuentra uno empresas que están bien adelantadas. Este año se lanzó la guía para floricultivos con enfoque en economía circular de Flores. Una guía bien hecha, analizando qué se está haciendo desde el sector, al punto que hay, eso es orgullo nacional. Están los sellos internacionales para exportar flores y ellos tienen el sello Flor Verde. Y es un sello tan bien elaborado que a nivel internacional está posicionado. Ya saben que si esas flores, ese pedido es flor verde, ya saben que cumple con todo, ¿sí? Entonces, eso es un buen entendimiento. ¿Y qué tienen ellos? Tienen pues toda la cadena, el uso eficiente del agua, la protección de los polinizadores, tienen el ejercicio tiene tan buen rigor que incluso han hecho mapeos de biodiversidad y han identificado que cuando mejoraron las prácticas se incrementaron las poblaciones de aves y todo esto. Entonces, esto es hacerla bien porque estoy entendiendo que soy eficiente en el agua, en la energía, que tengo mejores métodos de producción, que pongo atención a mis empaques. Entonces, es un buen ejemplo. Hay otras también. Cuando uno habla con los sectores, los agricultores, varios ya tienen temas de economía circular, el sector palma. El sector palma tiene muchos subproductos y mucho aprovechamiento. El sector de la caña de azúcar también. Es su principal producto es el azúcar, pero ellos ya recuperan y a partir del bagazo generan papel, producen biocombustibles, producen fertilizantes, o sea, eso es entenderlo, ¿no? Entonces, la economía circular se puede hacer a gran escala, a pequeña escala, pero se tiene para todos los formatos. Entonces, eso es un buen entendimiento. El sector plásticos también ha reaccionado y en Colombia pues tenemos importantes avances. Entonces, tenemos un fortalecimiento y primero una madurez de la profesión del reciclador, que no tiene solo plástico, sino maneja todos los residuos, entonces ya están censados, carnetizados, algunos asociados, o sea, eso es importante, porque las tasas de reciclaje a nivel nacional y aprovechamiento son en gran parte mérito de ellos, más que de cualquier otro actor. Es un trabajo en equipo, pero los líderes son ellos. Entonces, esos son logros. Entonces, se ha venido encadenando y esto se debe también a los mecanismos de responsabilidad extendida al productor que han trabajado en equipo con ellos. Hay grandes empresas. Entonces, hay muchos ejemplos. Incluso Ecopetrol tiene su propia estrategia de economía circular y tienen bastantes desarrollos. Y eso va de la mano del entendimiento. Y hay otros que no tanto. Entonces dicen, yo ya tengo economía circular. Sí, mire, yo soy carbono neutro. O sea, usted está haciendo un pedacito, compensa, está bien. Y mis envases son eco. Y en realidad, pues uno ahí mira y el envase es que tiene un 0,0001 de contenido reciclado, que ni siquiera sé de dónde viene. Ahí es cuando no se hace bien y no se entiende bien, pero cuando se hace bien, se logran cosas espectaculares. Pero Glendy, aquí como, ayúdame a ir bajando un poquito porque entiendo los ejemplos, digamos que las industrias del agro, digamos que hay unos avances importantes, pero digamos que el mundo empresarial no es solo eso, es decir, el mundo empresarial, la base de la economía de nuestro país está en el pequeño empresario, es decir, cómo desde ese pequeño empresario, desde inclusive esa tienda, o sea, cómo bajamos más este modelo que sea significativo.
porque tú me haces la mención de que, bueno, no significa de pronto mucho porque no está de pronto al nivel de una organización como Ecopetrol. Sin embargo, si todos sumamos, entendiendo de pronto el proceso, que es un poco más completo, pero cómo logramos democratizarlo más, entendiendo que, por ejemplo, el comercio, ¿cierto? Al comercio le llegan los productos, los servicios, por ejemplo, cómo lograr bajar un poco más a esa base de la economía, vinculándola en un modelo de economía circular para todos, que lo puedan hacer. Es más, desde una unidad residencial, ¿qué puede hacer? Un tendero, ¿qué puede hacer? No sé, un establecimiento de comercio pequeño, ¿qué puede hacer? Y que sí, evidentemente, pues tenga un impacto positivo en estos objetivos de economía circular. Mira, puse ejemplos como de grandes empresas de diferentes sectores para que viéramos que hay grandes logros en Colombia, pero viéndolo desde el pequeño, que es supremamente importante porque es que somos un país de pymes. No, más del 95% del tejido empresarial son pymes y pequeñas empresas y ahí es donde se mueve y se factura en el país, se mueve y se mueve la mayor cantidad de empleos. Hay muchas soluciones que son de emprendimientos y en MIPYMES y EPYMES. Muchísimas soluciones de economía circular. Es donde más se han generado. Entonces, miren, por ejemplo, voy a volver a un grande, pero para poner un ejemplo de cuando estos grandes se encadenan con el pequeñito. Bavaria, que es AB InBev, tiene precisamente una aceleradora. Entonces, ellos hacen retos de innovación abierta. ¿Cuál es el negocio de ellos? Bebidas. Ya. Su negocio no son ni los empaques, ni los envases, ni las tapas, ni las etiquetas, nada de eso. Resulta que, pero querían mejorar el desempeño, entonces lanzaron esos retos de innovación abierta y ahí es donde conectan con los chiquitos, con las startups. Entonces, porque hay pequeñitos que tienen es una solución concreta que resuelve y trabajan en equipo. Entonces, aquí prefiero hacer un reto de innovación abierta y que este chiquitico ya tiene resuelto lo que yo necesito y le compro a él. O trabajo en equipo con él, o sea, esos llaman encadenamientos productivos. Y hay muchas cosas desde los chiquitos. Soluciones en gestión de residuos, soluciones en materiales, en residuos de difícil aprovechamiento, en la integración a través de cumplir las metas para los planes de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, las baterías. Hay una empresa pequeña que se puso en la tarea de mirar cómo se le extiende la vida útil a las baterías. Y es una pyme. Sí, y las llantas, y creo que hay desarrollos muy interesantes, pero ayúdame entendiendo que digamos que hay investigaciones y procesos muy potentes y hay startups que están trabajando en estos modelos. ¿Cómo los llevamos nuevamente a un comerciante pequeño? Un Listo. comerciante que cuando hablo de comerciante estoy hablando de venta de productos, ¿cierto? De terceros. Entonces, que Por eso. comercializa de servicios, porque otra de las preguntas que tengo acá las voy a unir, es cómo una organización de servicios puede incorporar procesos de economía circular, porque a veces de pronto la ven un poquito lejana porque pues es más de procesos seguramente lo ven como procesos de transformación. Entonces, ayúdame, porque es que me salió reiterativamente la pregunta y eso es muy positivo de que el empresario pequeño lo quiere hacer, ¿cierto? Pero Sí. limitantes enormes porque pues definitivamente si tú vas no sé, a central mayorista que nosotros, hay varios empresarios o varios comerciantes ahí, pues realmente pueden tener control de una partecita del proceso. Ahora, ¿cómo les ayudamos a ellos? ¿Qué nos recomendarías para motivar un modelo de economía circular, como tú lo mencionas, pues realmente coherente con lo que nos estás mencionando? Mira, por ejemplo, la central mayorista puede ser un buen ejemplo, ¿cierto? Las centrales mayoristas mueven un gran volumen de alimentos por día, muchas Sí. toneladas de alimentos. Entonces, primero, la primera acción es la producción y el consumo local. O sea, ¿a quién le tengo que comprar? Al que esté más cerca.
tratar de fomentar ese pequeñito, que uno logre conectar rápidamente, los mercados campesinos que se generan, por ejemplo, en los parques, esas son iniciativas de producción local. Entonces, estamos dando un espacio temporal, un día a la semana, pero hoy le compro al productor. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a poder vender su mismo producto con su mismo trabajo a un precio mejor porque ya no tiene tanta intermediación. Entonces, esto ayuda, ¿sí? Y si ya él mismo trae su producción, entonces todo no tiene que ser a gran escala. A veces poder comprar esa pequeña escala, porque él tiene una finca pequeña, eso que produce en su pequeña tierra lo vende directamente. Y eso es eficiente, porque él va produciendo y se desperdicia menos, se genera menos desperdicios. Pero sí, no vamos a decir que tenemos que cerrar una central mayorista. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la central mayorista? Te voy a poner un ejemplo que me parece divino y se llama Eat Cloud. Es una plataforma que gestiona los excedentes de alimentos. Entonces, lo que está quedando de estas centrales de mayorista, vea, estas frutas no se vendieron hoy y esto ya mañana se pierde, pero resulta que también están las grandes superficies. Entonces, aquí usan tecnología. Es una plataforma. Reportan, el que tiene el excedente lo reporta. Y esta plataforma mapea dónde se necesitan. ¿Sabes con quién trabajan? Con bancos de alimentos. Entonces, estoy evitando el desperdicio de alimentos, estoy luchando contra el hambre y esto que se descartó en alguna parte me ayuda a resolver una necesidad de una parte más vulnerable de la población. Eso es una solución y entonces y a través de la tecnología se logra. Esas son soluciones muy buenas. Pero si yo tengo un localcito en un centro comercial, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para que lo que yo haga sea circular? Listo, usted no es productor, usted es un comercializador. Usted como comercializador puede también elegir productos primero locales, porque nos estamos llenando de productos importados de China que lo que hacen en cierta forma pues es desplazar la mano de obra local. Entonces, poder buscar, ser empresario en Colombia no es fácil. Aquí tenemos mucha reglamentación y tenemos unas condiciones laborales que en otros países no las hay. Por eso es que la mano de obra es más barata, porque aquí trabajamos 47 horas y en otros países 75 horas semanales. Entonces, claro, el costo de mano de obra es menos de la mitad. Entonces, primero, comprar al local. Entonces, que por política uno haga producción y consumo local. ¿Qué pasa? Más eficiencia en los fletes, menos emisiones. Ahí hay todo un montón de oportunidades. Entonces, ¿cómo somos conscientes de darle la oportunidad al que lo hace aquí? Porque aquí lo hacemos con todas las de la ley, o si no nos multan y entonces valorar ese trabajo también de nosotros con Así es. producción local. Comprar responsable. Ah, mire, si hay una empresa, pero es que ellos tienen, es el jabón del centro comercial, pero ellos lo producen biodegradable con respecto al normal y nada más me vale 1.000 pesos más o me vale lo mismo. Darle la oportunidad al que hace esa milla extra. Sí. Y O eso sea, no, tomar decisiones inteligentes dentro del negocio, en la compra, en la comercialización, para que, como bien tú lo dices, pues evitar quizás muchos desperdicios, no movilizar mucho la mercancía, de pronto ese tipo de cosas podrían favorecer a que el empresario pequeño se sienta involucrado. Y yo te hablaba de la central mayorista como un ejemplo y iba más zoom a los empresarios que están acá porque tienen una labor súper importante. Pero digamos que llegar a ese sector es muy potente y ojalá que dentro del ministerio pues podamos también fomentar esa cultura, capacitar a las personas, porque creo que también es interesante la vinculación, como tú bien lo mencionas, de esos sectores que también son súper, no, también no, son los más importantes que existen en nuestro país. Y un tema importante y servicios. Uno de los paradigmas que más salen en economía circular y cuando nosotros lo hablamos es el tema de servicios. Como una empresa, y esta es una pregunta puntual que nos hicieron, y es qué oportunidades de economía circular identifican para un sector intensivo en talento humano como es un BPO, por ejemplo. ¿Cómo, con este ejemplo, cómo lo podríamos llevar al sector de servicios? dos cosas. En la economía circular promovemos el producto como servicio. Yo no necesito comprar todo lo que uso. Entonces, a veces
ofrecer el producto como servicio es una oportunidad para el sector servicios, valga la redundancia. Les voy a poner un ejemplo. La lavadora. No, le voy a poner la iluminación. Todos necesitamos iluminación. Listo. Entonces, la primera acción, maximice la luz natural. Listo. Pero además, una empresa como Philips se dio cuenta que podía, en vez de estar vendiendo bombillos, vender el servicio de iluminación. Cambió el modelo. Entonces, pago por lúmenes. ¿Usted cuántos lúmenes necesita en su edificio? Entonces, págueme al mes, o sea, y sigue facturando, pero cambió completamente el observador. Entonces, le pago por lúmenes, o sea, usted me tiene que garantizar operativa mis lámparas siempre que las necesite. Y entonces ya el negocio no es el bombillo, sino la iluminación. Ahí vienen ahora cómo son durables los bombillos. Volvimos, y eso es economía circular, porque con menos producción de bombillos se atiende la necesidad. Entonces, antes no. Los bombillos uno los pone como símbolo de innovación y en realidad son de obsolescencia programada. El primer bombillo, de los primeros que se generaron, antes eran muy durables. Entonces se dieron cuenta que el negocio no tanto porque no duraban mucho y los empezaron a limitar en duración. Entonces la economía circular, no, devuélvase. No venda el bombillo, venda el servicio de iluminación, que igual va a seguir facturando en el tiempo, pero nos ayuda a volver a la durabilidad. Entonces, producto como servicio es una gran alternativa para sector servicios. En tecnología, por ejemplo, y en servicio al cliente, hay varias cosas. La gente cree que no, es que yo antes imprimía y ahora todo lo tengo digital. Pues eso también consume un montón de energía. La inteligencia artificial consume un montón de agua. Entonces, ¿ahí qué es? La eficiencia. Primero, si tengo una red de colaboradores muy grande, porque genero servicio, algunos adoptan el teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya no la gente no se tiene que desplazar desde que tengan el computador, pero también use equipos eficientes en consumo de energía. Pero los que tengo acá, programar la automatización ayuda mucho para lograr eficiencias en consumos energéticos. Mm, y pues si yo estoy en tecnología, tengo cómo identificar también los horarios de mayor demanda, los horarios de menor demanda. Entonces, cómo uno va de la mano de la planificación para que use los recursos que necesita y durante los tiempos que necesita. A veces se cometen ineficiencias porque no se hace ese entendimiento de esos flujos. Entonces, hasta ahí hay, pues obviamente esto requiere análisis particulares, pero por ahí va como la cosa. Y como el sano equilibrio. Todo tampoco tiene que ser digital y ahí a veces se almacena información que ni se ha vuelto a mirar nunca más, pero nos genera consumo de discos duros, ordenadores, ¿sí? Ok. Dentro de, digamos que estos objetivos de país, evidentemente esto no es solamente del sector empresarial, también digamos que el sector de las empresas del Estado, evidentemente tienen que tener ya incorporados los temas de economía circular. Digamos que tenemos que trabajar a la par y que el sector público lo haga. ¿Qué tanto el sector público lo está haciendo? Hay varias cosas. Pues primero, desde liderazgo se genera la estrategia, se generan guías, se genera fortalecimiento de capacidades, políticas de compra pública sostenible, lo que decimos, ¿no? Si alguien lo está haciendo bien, bueno, entonces desde la compra pública, porque el gobierno es un gran comprador, o sea, hay una agenda importante en política de compra pública y unas fichas que se han actualizado para dar ejemplo, actualización del marco regulatorio, porque si algo es circular, necesito habilitar que se pueda usar de forma segura, ¿no? Sin sacrificar los estándares de calidad. Entonces, desde ahí se ha hecho. Hay una resolución que me gusta mucho que habilita el reuso y recirculación de aguas residuales, que antes nos quedábamos como si economía circular fuera solo de materiales, ¿no? O de residuos sólidos. Entonces, esta de aguas residuales tiene un gran impacto, porque decimos, hay que incrementar la productividad hídrica, disminuir las cargas contaminantes. Entonces, es un ejemplo de cómo se ha venido dando. Varias organizaciones pues tienen sus edificios certificados en basura cero o carbono neutro. Sí se O sea han. que estamos haciendo la tarea desde el sector público, desde las empresas del Estado se está haciendo la tarea de la incorporación del tema de economía circular. Sí, no todos en la misma medida ni en la misma proporción, pero sí se ha implementado, sí, señora.
en varios. Interesante, y lo que tú Pues, dices es muy potente, y es que el ejemplo debe empezar por el Estado, evidentemente, y interesante conocer esos avances. Tengo muchas preguntas, veo que este espacio está súper. Voy a empezar a hacer algunas preguntas porque acá evidentemente hay personas que están súper interesadas. Ya vamos a empezar de alguna forma a responder. Estamos colocando los datos de ustedes acá en el chat para que si hay preguntas se las podemos mandar si no las logramos abordar, o pues si hacemos un segundo conversatorio. Entonces voy a empezar con algunas preguntas puntuales y me hacen la siguiente pregunta. Los filtros de aire usados para vehículos los estamos enviando para Sistema Verde, me imagino que lo conoces, que es un gran modelo en el país, y convertirlos en CDR, combustible derivado de derivado de residuos. residuos. ¿Se puede catalogar esto como economía circular? Sí, porque en el estricto sentido de la norma, pues esto es un residuo peligroso y no estoy obligada a recuperar todos los residuos peligrosos. Entonces, en vez de llevar este residuo peligroso, es que puede generar daños en el planeta o en la salud humana, ¿cierto? Entonces, estos filtros de aceite los estoy llevando a un gestor que tiene la capacidad, como ya no puedo recuperar, eh, yo con un residuo peligroso debo, o lo llevo a celda de encapsulamiento o lo puedo llevar a incineración. Pero yo en un residuo pues puedo recuperar muchas cosas, puedo recuperar o las materias primas o la energía embebida. Entonces, si un filtro que se descarta se transforma en combustible derivado de residuos, significa que le estoy recuperando la energía embebida y que es en una quema controlada. La mayor cantidad de combustible derivado de residuos va para la industria cementera, entonces son quemas en ciclo cerrado, con filtros y con un estándar seguro de combustión, porque pues no todos los residuos se pueden quemar a cielo abierto. Entonces, ahí sí se considera, hay muchas alternativas de circularidad, pues la primera es la durabilidad. Entonces, lo primero, pues es que el filtro tenga mucha vida útil, pero algún día se va a tener que reemplazar. Entonces, si ya no se puede reutilizar, ni reemplazar, ni extenderle la vida útil, entonces démosle un buen destino a eso. En vez de que se vaya como fuga del sistema o un relleno sanitario, es preferible que se transforme en combustible derivado de residuos. Ok. Tengo varias preguntas en el chat. Ahorita mencionaste los incentivos tributarios, pero si podemos hacer un poquito más de zoom, porque me hacen la pregunta es, cuando hablas de incentivos tributarios por servicios ambientales, ¿a qué te estás refiriendo? No se llama exactamente, ese es el nombre del incentivo, pago por Ok. servicios ambientales. Es ¿Y un dónde se pueden encontrar también? La Para página del que... Ministerio de Ambiente se llama Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Entonces, es un incentivo, no es tributario, sino económico, en el cual se reconoce acciones que tomen de manera voluntaria para la conservación o la restauración de los ecosistemas, ¿sí? Y se otorga, obviamente, estos incentivos tienen verificación, pero lo buscan así en la página del Ministerio de Ambiente, Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Ok. Por acá me hacen en el chat una pregunta, y es, ¿qué elementos se deben tener en cuenta o debe tenerse en cuenta en un producto que se considera realmente de economía circular? ¿Qué atributos? Sí, la pregunta es, ¿qué elementos o qué atributos debe Eh, tener un producto para Muchos, considerarse que tenga los principios de economía circular? muchos. Durabilidad. O sea, Ok. es que tengo el vaso, estos vasos de la empresa son totalmente biodegradables y compostables. ¿De dónde vienen? De Singapur. Ah, ya no estamos tan sostenibles, porque esas emisiones de ese transporte. Entonces, si me dices, no, es que estos son platos desechables hechos en Cali con el excedente de la pulpa de la piña, listo, eso sí es circular, ¿ya? Materiales seguros, biodegradables, no contaminantes y están producidos cerca. En sostenibilidad es importante la procedencia. De hecho, en construcción sostenible el radio son 50 millas.
que ningún material venga más lejos de 50 millas. Entonces, Ok. que estén cerca, que la calidad, que sea circular, no significa que sea chichipato, que dure menos, no, la calidad es un atributo no negociable. Ujú. Entonces, alta calidad, alto desempeño de materiales seguros, de materiales no contaminantes y pues dependiendo del uso, hay productos que son más duros, que se usan más tiempo, menos tiempo, pero buscamos productos durables, ¿sí? Entonces, em, que venga de manera segura, que pueda cumplir con sus funciones en alto desempeño y que cuando termine su vida útil no se me vuelva en un residuo contaminante. O si es un material como por ejemplo el plástico, pues que se pueda recuperar y que se recupere efectivamente, ¿sí? Entonces, esos son los principales atributos, uso eficiente del agua, de la energía, mm, y también pues nos importa el tema social, ¿no? Ok. Producidos de forma responsable. Ahora que hablabas el ejercicio del vaso, una de las preguntas que los empresarios se hacen y es cómo competir con el tema del precio, porque desafortunadamente hay muchas iniciativas muy potentes, pero el costo es alto. Entonces, ¿cómo equilibrar esas dos variables? Costo y sostenibilidad o economía circular. El eterno reto de la economía circular. Muy buena pregunta. Lo que les decía ahí, los beneficios y los incentivos. Primero, si yo voy a hacer, ¿qué pasa? Mm, que a veces nosotros tenemos, como no tenemos una buena capacidad adquisitiva, uno visita las empresas y pues, a veces tenemos maquinaria muy vieja que se compró en subastas de segunda, que no está mal, pero ya llega un punto en el cual pues esa maquinaria no es eficiente en el consumo de energía y no, por más que yo le haga buen mantenimiento y la cuide, su capacidad de producción es limitada. Y yo compito a escala global porque tenemos Amazon y las plataformas, o sea, todo el tiempo competimos en tiempo real con las economías globales. Eso no Así es es. secreto para nadie. Con empresas que tienen máquinas más modernas, entonces llega un punto en el que hay que hacer una reconversión tecnológica para que yo, con lo que yo sé producir y hacer, pueda generar más unidades por hora, a veces nos lleva a eso, ¿no? A poder escalar un poquito las tecnologías, incrementar la productividad. Y ahí vienen los incentivos. Claro, pero es que eso me vale plata, me va a costar, sí, pero mire que si usted la compra y usted la sustenta bien, usted va a poder tener incentivos tributarios para que usted pueda actualizarse en maquinaria. Pero también se puede acompañar de los programas de Impulsa, pero también en estos programas de Impulsa a veces hay capital semilla. O sea, a veces hay cosas, pero la gente no sabe que todo eso hay. Me pareció a tomar un crédito. Ah, mire, vaya y mire los portafolios de financiación que hay a través de las líneas Bancoldex. Entonces ahí ya balancea un poquito, ¿cierto? Porque puede que requiera una inversión o algo, pero entonces ya tengo unos productos diferenciales y eso sí, lo digo, acompáñese de un buen financiero para que tenga Ujú. un buen análisis de cuál es la maquinaria que usted va a elegir y cómo va a recuperar esa inversión en el tiempo para que usted se ponga su meta realista de que esto sí, de que sí va a ser capaz financieramente de sostener eso. Entonces, es un reto, no es imposible, yo pienso que requiere preparación, que requiere planificación y en algunos momentos una actualización tecnológica o mejoras en. Entonces, eso ayuda a competir y también otra cosa importante es hacer visibles esos atributos. Si yo ya estoy generando un valor agregado diferencial, pues lo debo comunicar de manera veraz, ¿no? Ok. Para no caer en el greenwashing, porque eso mejora la percepción del producto o la marca. Claro, ok, pero digamos que eso, me voy a quedar con el tema para el tema comunicacional y tú lo mencionabas ahorita, y es, existe una percepción de valor potente de parte de los consumidores, de organizaciones que tienen este compromiso con los temas de sostenibilidad, cambio climático y economía circular. Evidentemente, eso es una realidad y cada vez va a coger mucha más fuerza, ¿cierto? Dentro de esa comunicación, ¿qué nos falta a los empresarios
para poderlo hacer? ¿Será que de pronto hay temor, no lo comunicamos de manera adecuada? ¿O será que quizás estamos buscando empresas perfectas para poderlo comunicar? Es decir, las empresas tienen pequeños logros y van avanzando en eso, pero entonces no lo comunican por lo que tú acabas de mencionar, por ese tema de percepción de lavado verde. Entonces, ¿cómo conciliar eso? ¿Cómo conciliar? Porque las empresas, y nosotros lo vemos desde la corporación, las empresas no son perfectas, las empresas se comprometen y adquieren una conciencia, pero esto es un trabajo que tú lo has hablado durante todo este espacio a largo aliento. ¿Cómo comunicarlo si estoy empezando? ¿Cómo comunicarlo si, pues, seguramente no tengo un modelo perfecto de economía circular, pero estoy empezando, lo estoy haciendo, tengo mi interés? ¿Cómo hacerlo para que el empresario también se sienta motivado a no esperar un modelo perfecto? Es un modelo que se va construyendo, pero que pueda también comunicarlo a sus grupos de interés. Lo más importante es comunicar verdad. O sea, decir la verdad, porque hay empresas que por captar la atención se sobreactúan y caen en el greenwashing. Entonces, les sirvió por un instante, pero apenas todo el mundo se empieza a dar cuenta de que eso era falso, el efecto negativo se les potencia, pierden más de lo que ganan, porque la gente cada vez es más crítica, lee las etiquetas, compara. Entonces, comunique, pero comunique lo que verdaderamente tiene. Ok, Para o en los avances que estoy también. Es que yo puedo, claro, o sea, puede que yo no tenga 10 atributos, pero tengo uno bueno o tengo dos. Solo los que tenga, diga la verdad. Potente. Eso. Pero también hay formas más rigurosas de comunicar que son los sellos. Yo puedo usar los sellos ambientales, entonces ya estoy publicando algo que tiene verificación de tercera parte. Puedo usar un sello, puedo hacer ecoetiquetado, puedo hacer pasaporte de materiales, puedo hacer autodeclaraciones de producto. Ya mira uno qué tan robusto lo quiero hacer. Pero lo que haga, comuníquelo bien. Si usted dice que su producto es biodegradable, puede que salga un mago que coja y lo mande a un laboratorio y le diga, vea, eso no, se puede ganar una demanda. Si usted dice que este plástico se descompone en 5 días, le va a salir el que se dedicó y lo enterró los 5 días y vuelve. Eso siempre va a salir. Entonces, comunique verdad, comunique concreto y a veces menos es más. Tampoco tiene que ser el mega discurso la cosa y comunique donde sea. Si es un sello, lo puede poner en su producto. Si Una es buena práctica. exacto, o lo puede poner en su página web, o lo puede poner donde usted sabe mejor dónde se comunica. Lo puede poner hasta en su publicidad, siempre y cuando sea verdad. Bueno, tenemos 3 minuticos. Vamos a hacer 2 preguntas para ir cerrando. Y una de ellas es, ¿cómo se puede hacer economía circular en el sector salud? ¿Qué ejemplos tienes en este sector? En el sector salud, varias cosas. Puedo utilizar edificios construidos de manera circular. Existe la construcción. Entonces, tengo un edificio que tiene buen desempeño en consumo de energía, agua, que maximiza. Entonces, puedo ir hasta esa escala con monitoreo de uso eficiente, equipos eficientes en el consumo, ascensores de bajo consumo, bombas, todo esto, porque en salud se consume mucha energía. Pero también puedo mirar si puedo hacer eh, reuso, reutilización de aguas. Se utilizan muchas aguas, entonces ya no las puedo volver a usar para el lavamanos, pero sí las puedo utilizar para los servicios de aseo, de manera segura. Tratar de mirar en salud, pues en clínicas, en todo esto sale muchos residuos peligrosos. Mirar qué parte de esto se puede hacer, llevar a gestores que puedan hacer aprovechamiento energético de los residuos, ¿sí? Que por su condición de peligrosidad, pues no deben ir a otro lugar. Lo mismo, producción y consumo local. Miraba que ha crecido mucho también la telemedicina, la prevención. Entonces, esto, producción y consumo local, ¿qué puedo comprar de los medicamentos a los productores locales que cumplan con todos los estándares? Muchas cosas se puede hacer. Ok, bueno, alguien de nuestro equipo ambiental, Nicole, me dejó una pregunta que quiero compartírtela y es, ¿cuál sería su mensaje clave para quienes aún ven la economía circular como una moda pasajera o como algo demasiado complejo?
La economía circular llegó para quedarse y para quedarse con fuerza. Si eres capaz de entender en qué consiste la economía circular, la pones en práctica en tu negocio y lo vas a ver reflejado en los costos, en la facturación, en las eficiencias. Lo vas a ver reflejado en la factura de la energía, en la del agua, en los costos reducidos de producción por eficiencias. Esto todo se puede traducir a pesos, a dólares, porque por eso se llama Ujú. economía. Entonces, Claro. entenderla bien lleva a que se implemente bien. Y si se implementa bien, grandes empresas lo hacen. Porque hay empresas en el mundo entero que ya implementaron, o sea, hay gigantes, puede estar Coca-Cola, hay un parque industrial en Europa que implementaron economía circular y generaron ahorros por billones de euros y se volvieron un atractor de inversiones, sabiéndolo hacer. Claro, a veces hay que invertir, pero si se hace correctamente, pues también se ven a mediano o largo plazo los beneficios. Todos no se ven a corto plazo, soy sincera, pero vale la pena. Bueno, Slendy, como tú dices, la economía circular llegó para quedarse, no es una moda. Este tema de la invitación para que conozcan esos beneficios que tienen las organizaciones, el tema de fortalecimiento de la capacidad. Slendy, agradecerte. Nosotros desde la corporación avanzamos enormemente para Y sensibilizar, la para acompañar, para que los empresarios incorporen estos temas de economía circular. Entonces quiero contarte que sumamos a este sueño que tenemos en conjunto de trabajar por este propósito que es la economía circular, agradecerte. Precisamente vamos a hacer nuestro Congreso Internacional en Medellín de Economía Circular, donde nos vas a acompañar, donde vamos a tener la posibilidad de tener conversaciones con diferentes expertos, casos de éxito. Entonces, muy invitados, 6 de noviembre en la ciudad de Medellín, y tema economía circular. Entonces, Slendy, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad con la información y bueno, hasta un próximo momento para conversar de este tema. Encantada de estar en el Congreso. Gracias nuevamente a Sandra y al equipo de FENALCO por la invitación y qué bueno seguir generando mejor entendimiento y más ganas de hacer economía circular en los diferentes sectores. muchísimas gracias. Quiero contarles que casi 100 personas en este espacio conversando de economía circular. Definitivamente pues es un tema que vamos a tener muy presente. También invitarlos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales, @Fenalco Solidario. La próxima semana estaremos conversando con EPM para hablar un poco de su alianza con Corea del Sur para el tema de la gestión de residuos en la ciudad. Entonces también súper invitados, también es un espacio sin costo, va a ser virtual. La idea es que estas conversaciones pues definitivamente nos permiten es eso, alinearnos en estos procesos. Slendy, Sandra, muchas gracias por la Gracias, información. Santi. Sabemos que para todos fue muy valioso. Y un abrazo, los invitamos ya que vayan a almorzar. Un abracito para todos, cuídense mucho. Hasta Muchas luego. gracias a Feliz todos. tarde. Chao. Gracias. Chao.